Y ahora nos corresponde ver de qué se trata esto. Hay que tomar en cuenta este gran concepto del crecimiento poblacional. Cuando hablamos de crecimiento poblacional, eso lo vimos en algún momento en recursos humanos, en la parte de los recursos humanos, en la unidad número 2. Y allí vimos que cuando este crecimiento, que normalmente va hacia arriba, nunca hacia abajo, va hacia arriba, cuando ocurre esto, debe o se da ese incremento de la superficie destinada para la población en alimentos. Así debería de ser. Así como crece la población, debería estar ese incremento en los bienes y servicios, hablando en forma generalizada. En tal sentido que hay un desgaste de los suelos. ¿Por qué? Porque hay saturación de la población. Y por ende, pues hay una incidencia en la producción agrícola. Cuando ocurre todo esto, avanza cada vez más hacia esas áreas naturales, aquello que se llama expansión o avance de la frontera agrícola. ¿Sí? Tenga claridad con respecto a esto. Entre más población haya en un lugar específico, va a haber incidencias. No van a haber la cantidad de bienes y servicios para la gente acostumbrada a ello en determinado momento. Cuando se da esta expansión o avance de la frontera agrícola, también vemos que obedece a varias circunstancias. En Guatemala, el avance de esta frontera agrícola está asociada básicamente a algo que se llama deforestación. Este tema, este concepto lo hemos venido conociendo desde la primaria. En la primaria aprendimos sobre la deforestación, llegamos a los básicos y seguimos aprendiendo sobre la deforestación. Y llegamos a la educación superior y todavía con esto se remata este gran concepto de la deforestación. Hablo de gran concepto, pero no es porque la deforestación sea que no tenga importancia. No, 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 no. La deforestación ha traído muchas consecuencias adversas a lo que es el clima. En el Petén se está dando un fenómeno de la siembra de palma africana. Y cuando esta siembra se da, lo que ocurre es que automáticamente se da la deforestación. ¿Por qué la deforestación? Porque las industrias con respecto a este producto necesitan de espacio, necesitan del espacio físico para poder sembrar su palma africana. En Guatemala ya no hay solo una, hay varias industrias o varias empresas, varias organizaciones que se dedican a este tipo de industria. Pero todo esto, cuando hablamos de la siembra de palma africana, que lleva consigo la deforestación, todo esto trae incidencias lamentables. Se da la erosión de los suelos, se da la salinización y pérdida de la fertilidad, una degradación del medio ambiente y por ende la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad. Varias instituciones nos indican que todo esto así se ha venido dando. Ejemplo, la CEPAL, la FAO y demás. Pero, ¿cuál es la importancia del suelo en la economía del país? Hablando específicamente en un sector, que es el sector agropecuario, en este sector su producción es fundamental en toda la actividad
económica del país. ¿Por qué es importante? Porque es la principal fuente de alimentos a todos los hogares urbanos y rurales. Pero no solamente esto, no, también es fuente de empleo, también es generadora de divisas. A ver, ¿alguien me puede definir qué son las divisas, jóvenes? Las divisas de la moneda ajena de otro país que entra a nuestro territorio. La moneda que viene de otro país. Bueno, sí, como una forma general se puede decir que eso es, sí. Las monedas duras que vienen del exterior, sí, de otro país. Está bien. ¿Para qué le sirven las divisas al país? ¿Para qué le sirven? A ver, Juanito. Para estabilizar el Producto Interno Bruto. ¿Para? Estabilizar el Producto Interno Bruto. No necesariamente, que es parte de ello, pues, pero no necesariamente. ¿Para hacer crecer la economía? Para hacer crecer la economía, bueno, sí, también es posible. Pero lo que sí es puntual es de que a través de estas divisas, lo que hace el gobierno es estabilizar sus compromisos, ¿sí? Estabilizar sus compromisos y otros índices que tiene que manejar el Banco de Guatemala. Bueno, gracias. Cuando hablamos de divisas es porque son procedentes del extranjero. ¿Y cuándo es que ingresan divisas al extranjero? ¿Alguien me puede mencionar 3 formas de ingreso de divisas a Guatemala? Uno podría ser las remesas. Las remesas, 1, gracias, Olguita. 2. 2. Las exportaciones. Las exportaciones, 3. Las donaciones y otros. Las donaciones y otros. 3 formas de ingreso de divisas al país. Ok, ¿cuál es la participación del Producto Interno Bruto en esa actividad económica? Y específicamente en el sector agropecuario. Según las noticias, según los informes, su participación porcentual dentro de esta economía ha disminuido durante los últimos años. Veamos qué tenemos acá. Échele una miradita a esta matriz que le voy a presentar, por favor, y escribe en su cuaderno lo que logró analizar. Por favor, me dice, ahí está. Ahí me avisa, por favor.
Bueno, un valiente, una valiente, que logró analizar. Buenas tardes, licenciado. Olguita, Y buenas tardes. yo pude analizar o interpretar del cuadro, es ¿Sí? que del 2001 está al 13% en porcentajes. Sí, sí, Y ha venido en descenso hasta el año 2013. es correcto. Muchas gracias, Olguita. Eso es así de sencillo. Toma el extremo 2001 y ve qué porcentaje tiene. Y se va al presente 2013, el último, y dice que está en 10.4. Tal como lo decía la información, ha venido en decrecimiento o el comportamiento es de descenso por una u otra situación en lo que es este ámbito de la parte que estamos viendo. Bueno, gracias, Olguita. Gracias, Olguita. Bueno, sigamos. Ahora, por favor, le voy a presentar Sergio Muñoz porque aumentaron las cantidades y ¿disminuyó qué? ¿Qué dice Vivi? El porcentaje. Ok, gracias. Por favor, analice esto y me cuenta. Analice esto y me cuenta, por favor. Bueno, me dice, por favor, ¿qué logró ver? ¿Por qué logró analizar? Que el año 2011 y 2013 fueron los que tuvieron mayor cantidad de exportaciones agropecuarias, con un Muy bien. 27.8%, y la casilla de otros productos tuvo mayor demanda en el año 2013. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Si usted observa en la matriz, hay ítems o líneas o renglones que están sombreados. Cuando a usted le presenten un cuadro de esta naturaleza y que ya le están poniendo sombreados ciertos rubros, allí es donde tenemos que enfocarnos. Siempre tomando aquel principio que les compartí de tomar extremos. Bueno, vemos año 2008 contra 2013, podemos hacer una comparación de estos años, pero como ya están sombreados los rubros, podemos decir que hay azúcar, café, banano, frutas frescas y caucho natural, que son aspectos relevantes según el sombreado. Vale la pena también mencionar que estos productos que están sombreados son productos tradicionales. Si usted observa, en ningún momento le habla sobre el cardamomo, no le habla sobre el cacao, no le habla sobre la arveja china, que son productos que ya denotan cierta importancia en el país. Sin embargo, vamos a tomar de base lo que nos están
compartiendo en este libro, en este texto. Y vale la pena decir así en forma automática que todos los productos o rubros que están sombreados han tenido comportamientos al alza. Hacer un comportamiento o verificar ese comportamiento 2008 al 2013, podemos observar en automático que todos tuvieron un incremento. En pocas palabras, ha habido exportación a partir de este comportamiento. ¿Es bueno para el país importar o exportar? A ver, alguien que conteste. Sí, es bueno. Perdón, Olguita. Sí, es bueno ¿Es bueno qué, Olguita? que haya importaciones y exportaciones, ¿no? Porque ayuda a que el país... Es correcto, Olguita, pero si yo le dijera, mire, ¿y qué es mejor? ¿Importar o exportar? ¿Qué dijera usted? ¿O qué diría usted? Sería exportar, Exportar. ¿Y por qué es bueno exportar, Olguita? porque podemos vender más. Es correcto, pero ¿por qué es bueno exportar y por qué vendemos más? ¿Cuál es el retorno de eso? Las divisas. Las divisas, Olguita. Eso, las divisas. Si yo le dijera, miren, tiene importaciones y exportaciones. Le voy a poner el ejercicio. Tiene 100,000 de exportaciones y tiene 50,000 de importaciones. ¿Cuál es la diferencia y qué significa eso? Es una pregunta de examen. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Ay, Olguita. A ver, Vivi, respóndele. A ver, plantéale lo que acabo de decir. Muy bien, licenciado. Estábamos hablando sobre qué era mejor, exportaciones o importaciones. Es Bueno, correcto. entonces ustedes comentaban de que eran mejor las exportaciones. Entonces, ¿por qué? Y la compañera Olga nos comentaba de que era mejor porque vendemos. Pero ¿eso qué significa para el país? Si tenemos más exportaciones durante el país, ¿qué beneficios trae al país? Sí, Compañero. es correcto. Pero también le hice otra pregunta a Vivi. La última pregunta. Bueno, no hay problema, Vivi. La última pregunta fue, si manejamos importaciones y exportaciones, tenemos el ejemplo, les dije, de 100 millones de dólares de exportaciones y 50 millones de importaciones. Le pregunté cuál era la diferencia entre ambos y qué significaba esto. Esa fue la pregunta. Atenta, Vivi, atenta. ¿Aló? ¿Qué significaba esto, jovencitos? Es pregunta de examen. Y aprovechando el espacio, les doy la sugerencia de que ya pasamos nuestro primer examen parcial. El extraordinario es el día jueves y, por favor, yo creo que muy pronto vamos a tener el segundo parcial. Entonces, yo diría, no se duerma en sus laureles y si es que no ha comenzado, siga o inicie a estudiar las 2 unidades próximas para evaluación. ¿Cuáles son, Vivi? Unidades 3, 4, ahorita lo confirmo si la 5. Segundo examen parcial, unidades 3 y 4. ¿Cuánto vale eso? 30 puntos. 30 puntos. El primero 20, ahora 30. Ok. Gracias, Vivi. Entonces, y le comento que ya pronto tiene que entregar su trabajo de investigación, el 26, ¿es correcto? Es correcto, licenciado.
próximo lunes 26. Ok, gracias. Entonces, la sugerencia es no se duerma en sus laureles y trate de ponerse ya en la atención con relación a su segundo parcial. Como le digo, bueno, hoy estamos comenzando la unidad, pero ya solo nos quedan, ¿qué? 2 periodos y estamos terminando la unidad 4. Y viene otro ensayo, ¿va, Vivi, al terminar esta unidad? En la unidad número 5, 5, en la 4 no hay. no hay ensayo. Ok, bueno. No sé si alguien tiene alguna respuesta con relación al planteamiento que hice. Yo, licenciado, pero Olguita, le vamos a dar la oportunidad a Gabriel. Muy bien. Sí, Gabriel. creo, licenciado, no estoy seguro, pero la diferencia son 50 millones de dólares, así a simple vista, pero Sí. básicamente que 100 millones serían para el país que exportó y Sí. 50 para el que exportó el otro producto, digámoslo así. Sí. Sí, es correcto, pero ¿qué significa eso para el país, mi estimado Gabriel? O sea, punto de vista Guatemala, ¿va usted? Guatemala, Que se tuvieron 100 millones de dólares de ganancia. 100 millones de dólares de ganancia, eso no es cierto. Eso no es cierto, mi estimado Gabriel. Eso no es cierto. Le comento por qué no es cierto. Guatemala exportó 100 millones de dólares al extranjero e importó 50 millones. ¿Cuál es la diferencia? 50 millones. Pero eso no quiere decir que todo eso sea ganancia, mi estimado Gabriel. ¿Usted es contador, Gabriel? No, licenciado. Ah, ¿con qué razón, mi estimado? En la contabilidad se manejan aspectos en algo que se llama resultados. Hay un estado financiero que se llama resultados, mi estimado Gabriel, y allí es donde podemos observar si es pérdida o ganancia. Pero lo que usted acaba de decir, por eso le decía que no es cierto. Si vemos los estados financieros con relación a las exportaciones versus las importaciones, esa diferencia no significa que todo sea ganancia. Le voy a replantear la pregunta. Le voy a replantear la pregunta a todos. Guatemala exporta 100 millones de dólares e importa 50 millones. Ahí hay un diferencial con relación a estos dos valores. En la balanza comercial, apunte por favor, en la balanza comercial, esos 50 millones, ¿cómo los analizamos? ¿Cómo los identificamos? Como divisas. Como divisas. Como divisas. Pues al final sí podía ser eso, mi estimado Juan Manuel. Sí, como divisas. La diferencia entre los 100 y los 50 son divisas, sí, son ingresos para el país. Es correcto. Ahora, en la balanza comercial existen dos rubros, dos conceptos. Algo que se llama déficit y algo que se llama superávit. ¿Cuál de los dos es, Juan Manuel? El superávit. Es correcto. ¿Usted es contador, Juan? No le... Tampoco. Pero sí conoce del tema, ¿va usted? Por lo que haya dicho, por lo que dijo. Un poco sí he leído sobre eso. Ah, bueno, ok. Bueno. Entonces, sigamos, mis estimados alumnos. Con esto ya le hice planteamientos próximos para su examen de recursos financieros. Bueno. Producción interna y exportaciones. Hablar de la producción interna y de exportaciones, vamos a enfocarnos al sector primario. Y que
esta producción se destina a dos mercados, un mercado interno y un mercado externo. En el mercado interno, es todo lo que producimos es para abastecer de alimentos y materias primas a todo lo que es el sector industrial. Pero cuando hablamos del sector externo, son productos agroexportables, ¿sí? Se habla de un porcentaje de un 27% y que lo componen todos aquellos productos tradicionales, léase azúcar, café, banano y aquellos no tradicionales, todas aquellas frutas secas, todas aquellas frutas congeladas, caucho natural, entre otros. Su comercialización en el exterior genera divisas, ya lo dijimos. Cuando vendemos al exterior generamos divisas. Y lo que hace este rubro específico de divisas es mantener una estabilidad, una posición superavitaria al exportar más de lo que importamos. Pero, ¿qué incidencia tiene en el empleo? La medición del empleo se ha tornado un poco dificultoso. Ha dado complicaciones. Y las características de estas unidades de producción en lo que respecta al uso específico de la mano de obra familiar y por el otro lado, la naturaleza estacional de la actividad agropecuaria específicamente. De acuerdo al ENEI, el mercado laboral guatemalteco sigue teniendo predominancia tanto en el área rural como en el área agrícola. Este dato es importantísimo. De acuerdo al ENEI, el mercado laboral guatemalteco sigue teniendo primacía rural y agrícola. ¿Cómo se puede ver esto? Bueno, con estos porcentajes. 31.3% las personas aproximadamente dependen del sector agrícola. El 28.6% del comercio y la industria con el 11.4%. Por favor, revise, analice lo que le voy a presentar en este momento. Analícelo y me dice qué ve. ¿Qué logró ver? ¿Qué logró analizar? El apartado más grande lo ocupa la agricultura, seguido por el comercio y seguido por las industrias manufactureras. Es correcto, Gabriel. Es correcto. Si lo vemos así, en esta forma gráfica, pareciera que los datos estuvieran al revés. Vea, el comercio representa un pie o un pedazo más grande que lo que es la agricultura. Pero bueno, así nos lo presentaron, así lo prepararon. Independientemente de que se visualice más grande el comercio, el porcentaje está allí. Entonces vamos a tomarlo como nos lo están presentando. Pero visualmente pareciera otra vez que la agricultura es la menor y el comercio es mayor. Bueno, en efecto, tres grandes rubros son los que se distinguen y que le dan la importancia a esta actividad económica. La agricultura,
con el 31.3, el comercio con 28 y las industrias manufactureras. Pero si quisiéramos ver el más bajo de todos, ¿quién lo representa? Financieros y seguros, 1.3. 1.3, financieros y seguros. Bueno, es solo para tener una idea de cómo es que está esta actividad. Bueno, ¿algo más que quisieran agregar con respecto a esto? ¿O seguimos? Bueno, sigamos entonces. Destrucción del suelo. Hablar de la destrucción del suelo, todo esto está en función de la pérdida de esas calidades que son químico-orgánicas que el suelo posee. Hay causas y muchas de ellas las vamos a mencionar cuando se destruyen los bosques, cuando la cobertura vegetal y esas prácticas agrícolas no son las más adecuadas. Se dice que se destruye el suelo y es por medio de algo que se llama erosión. La erosión, al hablar de esta, se puede decir que tiene un origen natural o con intervención del propio hombre, ¿sí? O con la intervención del propio hombre. Cuando iniciamos esta unidad, ¿qué fue la primera diapositiva que le presenté? Primera, segunda diapositiva. ¿Alguien se recuerda? Aló, nadie se recuerda. De un paisaje, licenciado, algo así. Un paisaje. ¿Y la que sigue, cuál era? El Producto Interno Bruto. Perdón, Olguita. ¿No fue la imagen de los ingresos del Producto Interno Bruto? No. Cuando comenzamos la unidad. Ah, no me acuerdo. Sí, fue un paisaje, es cierto, un paisaje. ¿Y la segunda cuál era? El hombre devorando al mundo, creo. Es correcto, ese hombre que insaciablemente se está comiendo al mundo. De ese ser humano estamos hablando. Sí, vea lo que dice ahí. La erosión, fenómeno que puede ser de origen natural o con intervención del ser humano. De ese bendito hombre que usted vio ahí comiendo, abriendo la gran boca, comiéndose los grandes pedazos de la tierra. Esa sed insaciable de quererse prácticamente comer todo lo que corresponde a la naturaleza. Ahí se recuerda. Guatemala tiene 3 actividades en su quehacer económico, ¿sí? Tiene la parte primaria, la parte secundaria y la parte terciaria. Lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de estas partes o de estas fases o de estas industrias, vamos a ver cómo es que a través de la explotación de la naturaleza es que el hombre ha logrado tener lo que tiene, pero sin pensar en aquel gran principio que se llama desarrollo sostenible. Otra vez, pregunta de examen. ¿Qué nos dice el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades sin afectar al medio ambiente. Es correcto, Olguita, pero dice algo más. ¿Sí, Juan? Sin comprometer las generaciones futuras. Correcto, Juan. Ese es el complemento, Olguita. Todo lo que usted dijo es correcto. Más lo que Juanito dijo, ese es el complemento. Ese es el desarrollo sostenible. Hágame un favor, eso debería de grabárselo en la mente.
Y no solamente para el curso, no, para todo lo que usted haga en su vida de aquí en adelante. Estamos aquí en la universidad, estamos aprendiendo de las ciencias y yo diría que si ya aprendimos, debemos guardarnos eso para todo el qué hacer de nuestra vida de aquí en adelante. No haga nada sin pensar en ese desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible entonces es un principio básico que nos dice que el hombre puede utilizar toditito lo que está en la naturaleza, pero que, por favor, piense en las generaciones futuras, ¿sí? Utilice los arbolitos, utilice los pastos, lo que usted quiera. Corta un árbol, siembre 5. Y así debería de ser esa, ¿cómo le llaman? Esa relación, esa reciprocidad, ¿sí? Con la naturaleza. Esa reciprocidad. Entonces, no se olvide de desarrollo sostenible que esté presente siempre en todo su quehacer. Personal, laboral, académico, todo en ese sentido. Bueno, ya vimos entonces cómo el hombre, a través de aquella figura, de aquella diapositiva, que intenta tragarse al mundo de un solo bocado. ¿Qué dice, qué nos refleja esa diapositiva? Lástima, ya le puse el nombre, pero igual, ¿qué le refleja? ¿Aló? ¿Qué le refleja esa imagen? Un desgaste del suelo. Un desgaste del suelo. Sí, Maylin, tiene toda la razón. Un desgaste del suelo. ¿Cómo se llama eso? Erosión, ¿sí? Cuando entramos a este tema, es un tema en donde todos nos vemos involucrados. Todos nos vemos involucrados. Se ve involucrado el viento, se ve involucrado el agua, se ven involucrados los animales, se ven involucrados los hombres, las mujeres y otros aspectos más. Ya le mencioné a los animales, ya le mencioné al hombre. ¿Qué tiene que ver el hombre con la erosión? ¿Alguien me puede decir qué tiene que ver el hombre con la erosión? ¿Qué tiene que ver? ¿Aló? Como consecuencia de sus actividades se produce la erosión del suelo. Sí, gracias. ¿Olguita habló? ¿Aló? ¿Olguita Sí, habló? sí. Ok. Gracias, Olguita. Pues sí, tiene toda la razón. Como consecuencia de la actividad de este bendito hombre, ocurre lo que ocurre, ¿sí? ¿Qué actividad podríamos puntualizar que el hombre ejecuta para que se dé esta erosión? La deforestación. Gracias, Jackie. Gracias, Jackie. La deforestación. Si yo le dijera, mire, defíname la deforestación, ¿cómo definiría la deforestación? ¿Cómo la definiría? ¿Aló?
Tala de árboles. Sí, tiene razón, Dulce. Tala de árboles. Pero digámoslo más técnicamente, ¿va usted? Sí, está bien, tala de árboles. Proceso provocado por la acción de los humanos en el que destruye o agota la superficie laboral. Sí, excelente. La tala de árboles o la deforestación no es más que el corte de los bosques, que son útiles para el ecosistema. Así de sencillo. Tala de árboles, sí, tala de árboles, es cierto. Esto entonces provoca erosión. Ya dijimos lo que el hombre hace. ¿Y qué pasa con los animales? ¿Qué incide o qué incidencia tiene que el animal provoca? ¿Cómo la provoca? Traigo un cabrito yo aquí enfrente, traigo mi vaca, un caballo, traigo una cebra, traigo un rinoceronte, traigo un león. ¿Qué pasa con los animalitos? ¿Cómo provocan erosión ellos? ¿Aló? ¿Se comen el pasto? Se comen el pasto. Excelente, Maylin, se comen el pasto. Para empezar, va usted, se comen el pasto. También cuando Madrigueras. bajan en manadas, Bajan, sí, siga, Rachel, perdón. pues provocan erosión cuando viajan en manadas. Sí, correcto, es correcto. Cuando bajan en manadas, se comen el pasto. Alguien más dijo algo por ahí, no me recuerdo. Vamos a ver quién dijo algo más, Vivi. Jacqueline Raquel Sí, ¿qué dijo? comenta que sobre las madrigueras. Sobre las madrigueras, sí. También las madrigueras, un pastoreo excesivo. Eso, María, un pastoreo excesivo. Gracias, María. Un pastoreo excesivo, es correcto, sí. Cuando usted escuche la erosión causada por los animales, esta se le denomina erosión mecánica. Se le denomina erosión mecánica, sí, mecánica. Bueno, entonces vemos también cómo el animal, los hombres, el viento, el agua, produce erosión en las tierras fértiles. Pero sigamos viendo qué más tenemos por acá. Demasiados animales en un solo lugar pueden destruir la mayoría de las plantas, lo que lleva a una erosión más rápida. más rápida. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? Vivian. Vivi, gracias Vivi, gracias. Muy bien Vivi, así es. Bueno, como hemos venido ya hablando de la erosión, tenemos que aprender que es un desprendimiento. Es una remoción, o sea, quitar. Es un arrastre. ¿De qué? De partículas del suelo. ¿Sí? ¿Cómo se hace? A través del agua. ¿Cómo se hace? A través del viento. ¿Cómo se da? A través de la nieve. ¿Cómo se da? A través del ser humano. ¿Cómo se da? A través de los animales. ¿Pero en qué consiste entonces la erosión? Es esa fuga, ese traslado, ese transporte de algo que se llama capa útil de la Tierra. ¿Hacia dónde? Hacia otro lugar o espacio. Eso es la erosión específicamente. En Guatemala, el 25% de las tierras representa poco más de 27 kilómetros cuadrados. Sí, 27,000 kilómetros cuadrados. ¿Y sabe algo? Este valor o este espacio de terreno está siendo sobreutilizado. ¿Cómo así?
El ejemplo es el avance de la frontera agrícola. Ya le dije que cuando se da el avance de la frontera agrícola es porque hay más producción, hay más siembra de palma africana, hay más de otros cultivos, hay más, le llamamos más inmersión de personas en esos espacios, le hace asentamientos. El MARN, a través de sus estudios, a través de sus análisis, nos da específicamente toda esta particularidad con respecto a lo que está ocurriendo en los suelos del país. La erosión es el inicio de una gran cadena de problemas ambientales. Hablamos del empobrecimiento de la tierra, hablamos de la contaminación en todos los niveles, de las fuentes de agua. ¿Con qué? Con esos desechos sólidos. Y no nos vayamos tan lejos. Vea el lago de Amatitlán, vea el lago de Atitlán, son el ejemplo específico. Hablar de asolvamiento no es más que cegar o tupir con alguna cosa un conducto. Y ese conducto, si lo vemos bajo la perspectiva de los ríos y esa disminución de la capacidad de infiltración hacia el manto freático. El manto freático no es más que el caudal del agua que está interno en la tierra. El manto freático no es más que el caudal de agua que está en el interior de la tierra. ¿Por qué se dice que la construcción de proyectos inmobiliarios está afectando grandemente los mantos freáticos? ¿Alguien puede mencionar por qué? ¿O por qué cree que los proyectos inmobiliarios están incidiendo en los mantos freáticos? Cuando las constructoras comienzan a echar cemento por doquier, obviamente ya el agua que cae sobre el cemento no infiltra como debiera de ser en forma directa a la tierra. Por eso, hoy día, tanto proyecto inmobiliario está incidiendo en el manto freático de nuestro país. El riesgo de erosión está estrechamente relacionado con algo que se llama lluvia. La lluvia no es más que la precipitación. También en toda esa parte de la inclinación que se da en nuestros suelos topográficos. Y también esa cobertura forestal es el riesgo de erosión que se puede dilucidar. Cada vez que se usa la tierra, tiende a tener cierto desgaste. Cada vez que llueve, cada inclinación que podemos observar y en el momento de que cae la lluvia, se da ese desgaste, ese recorrer del agua por las tierras. La erosión hídrica es causada por el agua en terrenos pendientes o inclinados. En estos, lo que ocurre es que se da una poca o ninguna cubierta vegetal. La erosión eólica, causada por el viento, esto se ve más en la época seca. Se levanta y se transporta todos aquellos residuos, dejando la capa más compacta y menos fértil.
La erosión mecánica provocada por los animalitos, ese sobrepastoreo que ya mencionó una compañerita, y no digamos el ser humano, también erosiona los suelos. En Guatemala existen 5, 6, 7, no sé cuántos asentamientos humanos que han provocado erosión. En algunos momentos se puede decir que en áreas de vocación agrícola. Entonces, la erosión que provoca el ser humano, en algún momento cuando se dan los asentamientos, es por esos caminamientos. O sea, los espacios, los lugares en donde tiene que circular el hombre. Y por ende, la construcción de las viviendas. Todo esto trae consigo algo que se llama presión demográfica sobre el suelo. Presión demográfica sobre el suelo. Hay prácticas de cómo conservar los suelos. ¿Qué es esto? Bueno, son mecanismos. Con mecanismos que a través de cierto conocimiento se pueden conservar y perpetuar y aprovecharse el mejor uso del suelo. ¿Cómo se dividen? Culturales y agronómicas y prácticas mecánicas. ¿Qué son esas prácticas culturales y agronómicas? Bueno, hablamos de una rotación de cultivos. ¿Qué implica esto? ¿Cómo lo resolvemos? Hay que sembrar alternando. ¿Qué quiere decir? Sembramos en un área primero, dejamos descansar esa área y posteriormente, 6 meses, un año, ya sembramos en el área que ya descansó. Por eso se llama de esa manera. Abonos orgánicos. Hablar de abonos orgánicos, eso manejo aquí en casa. En unos toneles que tengo en este segundo nivel, donde tengo mi oficina, mi estudio, tengo algunos toneles en el jardín y allí hago compost. ¿Qué es eso? Materias vegetales en descomposición, todos los desechos o muchos de los desechos que salen de la cocina, de la casa, léase cáscaras de esto, cáscaras del otro, todo eso yo manejo y lo convierto en compost. Todos estos son materias vegetales en descomposición y que si no, tendría que hacer uso de químicos. Y químicos como plaguicidas, herbicidas, que lo que hacen es destruir el suelo. Entonces, más adelante hay una diapositiva que habla específicamente de estos materiales orgánicos. Siembra en contorno o trazos a curvas a nivel. ¿Cómo se hace esto? Hay que crear surcos circulares o sinuosos. ¿Qué es eso? Curva, recodo, ondulaciones. Todo esto lo que hace es facilitar la irrigación con menos agua. Entre menos agua usted consuma, mucho mejor para el país. Tenemos barreras vivas o cortinas rompevientos. Vea cómo es que este tipo de ejemplos, este tipo de láminas, de diapositivas, nos orientan en forma gráfica, en forma visible, cómo es que en algunos lugares ya se manejan este tipo de barreras vivas. Una barrera viva conforma siembras de material vegetativo y cuyo propósito es detener la erosión del suelo. Hay siembras de izote, oreja de burro, té de limón y zacatón. Todos estos son muy conocidos. Yo diría los 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 productos son bien usados en Guatemala. También existen dentro de estas tipo de barreras, las barreras muertas.
Y esta no es más que esa construcción de piedra con ripio o ladrillo. Las barreras vivas o cortinas rompevientos, vamos a ver, permítame, esto ya. Prácticas mecánicas. Hablar de prácticas mecánicas, estas tienen un costo mayor. ¿Qué quiere decir? Que utilizar esto es muy oneroso. ¿Qué quiere decir? Es muy caro, ¿sí? Oneroso quiere decir muy caro. ¿Pero en qué consiste? Bueno, hay que utilizar tecnología. El uso de tecnología hoy día no es barato, ¿sí? No es barato. Se hace en la siembra, mantenimiento y cosecha de cultivos, como por ejemplo la construcción de canales para desvío y también terrazas y algo que se llama acequias de ladera. ¿Qué es eso? Variedad de canales de origen árabe que conducen el agua para riego. También se habla de represas. Las represas que evitan la formación de cárcavas o zanjones. Y esto no es más que zanjas o fosas grandes que suelen hacerse en las avenidas del agua. Usted, si vive en un lugar, en una avenida donde es de tierra, cuando llueve, usted puede observar en las orillas cómo es que el agua va socavando y va abriendo surcos cuando no hay servicios de drenajes y todo lo demás. Estábamos hablando del compost y esto también se le llama humus. Y el humus, capa de tierra fértil para la agricultura, producido, ya le dije, en una forma natural a través de toda esa mezcla de materia vegetal con tierra, agua y otros elementos orgánicos. Le repito, hago eso yo aquí en casa con algunos toneles que tengo de árboles frutales, que por cierto, hoy corté 3 frutos, 3 se llaman perotes. No sé si los conoce. Perotes. Es una pera, solo que de la clase de perote. ¿Alguien me confirma si conoce qué es eso? Sí, licenciado. Ok, gracias, Rachel. Pues hoy de esos arbolitos me dio como unos 15 perotes y hoy corté los primeros 3 que estaban ya maduros. Viera que, primero, qué belleza, ¿va usted? Poder usted cortar, tiene ganas de un sufruto y solo sale de una sufruta y listo. Con así rodaja, le echa un poquito de sal, un poquito de limón y ala, ¿para qué le cuento? Esa va a ser la refa de más tarde. Yo nomás tengo limón. Ah, excelente, Juan Manuel. Limón, excelente. Pues le comento, y todo esto a través del compost es que he logrado eso. Tengo otros palitos, como por ejemplo, vamos a ver que acabo de terminar la cosecha de carambola. Carambola, tengo 2 palos en el jardín de la casa, en un pequeño jardín mínimo, de una dimensión tal vez de ancho de unos 50 centímetros, y ahí tengo sembrado 2 palos de carambola. Yo calculo que le corté a cada palo más de 1000 carambolas en esta cosecha. Acaba de terminar la cosecha. El refresco de carambola, una delicia. Aquí enfrente de la casa, como le comenté en una ocasión, tengo un bosquecito ahí pequeño que quedó el espacio ahí libre y como estaba para jardinizar, yo comencé a sembrar flores y también sembré mango, sembré, vamos a ver, platanales, bananales y ya he cosechado como 2
Vamos a ver, racimos o, ¿cómo se dice? ¿Racimo? O, ay Dios, Pencas. pencas, 2 pencas. Viera qué delicia de banano. Miren, los recursos naturales como curso en sí, he aprendido lo que usted no tiene idea. Y lo he aplicado en cada momento que tengo el tiempo disponible. He disfrutado de los recursos naturales que Dios nos da, de tal naturaleza que, alá, viera qué bien se siente, viera qué bonito se siente. Cuando están las pencas de banano listas para cortar y comerse un banano, de eso que tanto esperó usted, 3 meses, 4 meses para que se puedan cortar. Una delicia, una delicia. Y con esto solamente quiero decirle que se puede hacer, sí, se puede hacer. Solo hay que tener las ganas, la actitud y con la idea de ir manejando el desarrollo sostenible. Yo manejo el desarrollo sostenible en cada día de mi vida. Cada día de mi vida lo aplico, ¿sí? Y trato de que el ambiente, yo no sé cuánto oxígeno tengo aquí enfrente. Vamos a ver si logra ver, permítame. Si ya le enseñé eso. Ah, qué alegre, está sembrando piña, excelente, Vivi. Vamos a ver. No sé si logran ver ahí algo. ¿Logran ver algo ahí? Sí, licenciado, se ve bastante plantación. Entonces, ahí yo no sé cuánto oxígeno he generado, de verdad. No sé. No sé cuánto oxígeno he generado. Si yo quisiera cobrarle al Estado el oxígeno que he generado, yo creo que algo me ganaría. Guatemala produce, permítame un momentito. CNI Bueno, mis estimados alumnos, nos vamos a quedar ahí y nos vemos el miércoles. Que todo sea exitoso.